lucha no es contra el hombre, mi lucha es contra el mal. Mi lucha no es contra el hombre, mi lucha es contra el mal. Mi lucha no es contra el hombre, mi lucha es contra el mal. Mi lucha no es contra el hombre, mi lucha es contra el mal. Te venceré, Satanás, por eso te venceré, Satanás, por eso te venceré, Satanás, en el nombre de Jesús. Por eso te venceré, Satanás, por eso te venceré, Satanás, por eso te venceré, Satanás, en el nombre de Jesús. Y ahí, en el acordeón, vamos a gozárnoslo. Por eso te venceré enfermedad, por eso te venceré enfermedad, por eso te venceré enfermedad, por el Cristo de la cruz. Por eso te venceré enfermedad, por eso te venceré enfermedad, por eso te venceré enfermedad, por el Cristo de la cruz. Mi lucha no es contra el hombre, mi lucha es contra el mal. Mi lucha no es contra el hombre, mi lucha es contra el mal. Mi lucha no es contra el hombre, mi lucha es contra el mal. Mi lucha no es contra el hombre, mi lucha es contra el mal. Te venceré enfermedad, por eso te venceré pobreza, por el Dios que hace proezas. Por eso te venceré, Satanás, por eso te venceré enfermedad, por eso te venceré pobreza, por el Dios que hace proezas. Isaías 55, del 9 al 11, dice lo siguiente, amada iglesia. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, dice la palabra del Señor en el versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe, dice el Señor. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega toda la tierra,
Y dice que hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, dice el Señor. Así es mi palabra, que no va a volver a mí vacía, que sale de mi boca, sino que va a hacer lo que Él quiere y cumplirá ese propósito y será prosperada en aquello por el cual el Señor la envió. En este año de palabra y crecimiento, nuestro eje central y principal, como debe ser siempre en la vida del creyente, del Hijo de Dios, del seguidor de Jesús, es la palabra. En la palabra están los parámetros, están los lineamientos, está lo que el Señor, lo que nuestro Maestro quiere que nosotros tengamos y cual nosotros practiquemos en nuestra cotidianidad. Así que, iglesia, cuando el Señor dice, como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos. Y más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso fue lo que hablamos prácticamente hace 8 días. Pero el versículo 10 comienza diciendo, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá. Dice, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así es la palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No puede volver allá hasta cumplir un fruto. La palabra ha sido dejada para nosotros, para que en cada uno de nosotros esta palabra produzca un fruto. Esta palabra produzca algo en los corazones en cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué produce la palabra? ¿Qué produce la palabra? Cuando la palabra sale de la boca de Dios, la palabra no vuelve vacía. No puede volver vacía. La palabra no puede volver a Dios sin haber cumplido el propósito. Y esta bendita palabra ha sido dejada para que cumpla un propósito en cada uno de aquellos que se enamoran de la palabra. Muchos dicen, ok, yo sigo a Jesús, pero Dios no ha hecho un cambio en mi vida, mi familia no cambia, mi esposo no cambia, mi esposa no cambia, mis hijos siguen igual. Pero, ok, está bien, tus reclamos pueden ser valideros, pero te hago una pregunta. ¿Te has detenido a enamorarte de la palabra? ¿Te has detenido a buscar en esa palabra todo lo que el Señor quiere que tú hagas para que tu familia y tu casa cambie? El Señor te puede decir en la palabra, no mientas, no engañes, ama, perdona, bendice, acompaña, comparte, guarda tu boca de hablar lo que no es. Y tal vez muchas veces, por no tener contacto con esta palabra, pues simple y sencillamente nos mantenemos alejados y distantes del autor de la palabra, de ese Señor que ha prometido estar con nosotros en todo tiempo y en todo momento. El problema de la iglesia en este tiempo es que se ha olvidado de la palabra. Ya muy poco les gusta estudiar, muy poco les gusta leer la Biblia, les gusta leer muchas cosas, memes, les gusta leer en internet un montón de artículos de belleza y venga, esto es para bajar los gordos. Hermanita, ya encontré la fórmula para bajar los gordos. Y el otro le dice, ¿sabe qué? Le tengo la solución para la calvicie, por usted que le está cayendo el pelo. Mire, yo estuve leyendo en estos días y para eso nunca hay problema, para eso nunca hay cansancio, para eso nunca hay desánimo, para eso nunca hay sueño. Pero en el momento en que entramos a vivir la palabra, entonces resulta y sucede que ahí sí viene el sueño. Cuando dice el tiempo de vivir la palabra, ahí sí viene el sueño, ahí sí viene el cansancio y es que no la entiendo. Y queremos que el Señor obre y opere milagros, pero es muy difícil. Eso en una relación de esposos. La única manera de poder conocerse por completo y de saber lo que le agrada al uno y lo disgusta es simple y sencillamente teniendo intimidad y comunión. Ahora, ¿cuánto más debemos tener nosotros intimidad y comunión con nuestro Creador, con nuestro Salvador? Cuando Él dice que lo busquemos y viviremos, que lo invoquemos y que lo vamos a encontrar, que lo busquemos mientras Él pueda ser hallado, que en la medida en que vayamos a su palabra, entendamos que la palabra va a dar un fruto. La palabra no va a volver vacía. El Señor dijo
Cree en el Señor Jesucristo. La palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa palabra no va a volver vacía. Aunque hoy tus desánimos, aunque hoy tu incredulidad pueda decir, mi familia no va a cambiar, este no va a ser salvo, sí va a ser salvo. Porque es que el Señor dio una palabra. Y cuando la palabra del Señor es dada, la palabra del Señor está por encima de los pensamientos y de la razón humana. Hoy puede alguien estar renegando. Hoy puede alguien estar jugando con el Señor. Hoy puede alguien estar jugando a ser cristiano y aparentar y decir y hacerse la víctima. Porque hoy en día hay personas que tras de que la hacen se les salen debiendo. Tras de que no, pues que la iglesia se olvidaron de mí. Y se les busca y tampoco quieren compromiso. Pero la palabra dice, ok, los tibios van a ser vomitados. Los que no se quieren enderezar van a recibir juicio, van a recibir castigo. Porque de lo que uno siembre, eso dice la palabra, de eso va a cosechar. Entonces la palabra no va a volver vacía porque ha salido de la boca de Dios. Porque el que la ha dicho es fiel y justo y verdadero, iglesia. No vuelve vacía. La palabra hará lo que el Señor quiere. Como dice ahí en el versículo 10, en el versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca. Y cuando Él dice, mire, así como desciende la lluvia, cae la nieve y moja la tierra y riega la tierra y la hace germinar y producir, y esa tierra da semilla al que siembra, porque mire lo que está diciendo, no está diciendo que la tierra, el Señor le va a dar semilla a todo el mundo, no, le va a dar semilla al que siembra, ¿sí? Y le va a dar pan al que come. Esto quiere decir que la palabra del Señor esa palabra ha caído como la lluvia, como la nieve, en todos los terrenos, desde la época de Isaías, que fue dada esta palabra, a nuestros días. La palabra del Señor ha sido depositada en nosotros, ha sido derramada. Esa agua ha caído para regar nuestra tierra, y nuestra tierra fue abonada, fue preparada y dispuesta, y fue plantada la semilla de Jesús, el Salvador, en nosotros, y esa semilla empezó a brotar. Pero como toda esa semilla hay que cuidarla, porque aquí dice que la hace germinar y producir. Y después dice, y da semilla al que siembra, al que trabaja. Porque la palabra va a producir el fruto. La palabra va a producir una semilla en nosotros. En la medida en que nosotros busquemos la palabra, la vivamos, la creamos, la respetemos, la honremos y la pongamos por práctica. No es posible que alguien que no trabaje, ¿cómo vamos a obtener naranjas si ni siquiera hemos sembrado y queremos que sí lleguen las naranjas? Si queremos algo hay que trabajar, porque dice que da semilla al que siembra. Él le va a dar semilla al que está trabajando y pan al que come, lo va a saciar. Y nuestra tierra, tu casa, tu familia es un campo de riego, pero depende de cómo tú estás dejando que la palabra del Señor trabaje. Ahora, la palabra del Señor, como les decía, tal vez no va a germinar ni va a trabajar, porque muchos ni siquiera se toman el trabajo de leerla, de saber cuántos libros tiene, de saber cómo está compuesta, qué tipo de literatura tiene la palabra, qué figuras literarias tiene la palabra, por qué fue escrita, en qué tiempo, qué pasajes son de amor, qué pasajes representan tantas y tantas cosas. Porque para poder hablar de la palabra tenemos que conocerla, tenemos que saber quién es ella, por qué está escrita, por qué fue dada. Iglesia, y es el tiempo de volver a la palabra, porque la palabra dice que aquí y la palabra no va a volver al Señor hasta que haga lo que Él quiera, hasta que cumpla el propósito con lo cual Él lo envió. Y después de eso, el propósito para cual lo envió, cuando dice el versículo 11, dice, y será prosperada en aquello para que la envíe. Dará el fruto. La palabra que el Señor ha dicho se va a cumplir por encima de las expectativas del hombre. La palabra que el Señor te ha dado a ti, la palabra que está escrita en estos libros, en estos 66 libros, se cumplirá, quieras o no quieras. Que si tú dices que no, por eso la palabra no se va a dejar de cumplir. La palabra se cumplirá. La hemos visto, tiempos de cumplimientos de guerra, tiempos de sanidades, tiempos de milagros, tiempos de cumplimientos de profecías.
Y es el tiempo que tú como hijo despiertes y entiendas el propósito que Dios tiene para contigo y para con tu vida. Es el tiempo de que para poder honrar a Dios como es meternos en la palabra. La vergüenza, la deshonra hoy en día en la iglesia se da por no conocer, se da por no escudriñar la palabra, por no entender que la palabra ha sido enviada para conversión. La palabra ha sido enviada para conversión. Cuando usted lee en el libro de Hechos, la palabra que predicamos nosotros, le quiero decir algunas cosas. La palabra que usted y yo debemos predicar es una palabra primero que debe ser una palabra de gracia. De gracia. Como Pablo dijo en Hechos capítulo 20, que usted me acompaña. Hechos capítulo 20, en el versículo 20 y 21. Hechos 20, 21. Dice de la siguiente manera: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mire que Pablo está hablando y la palabra nos está hablando que la palabra que tenemos que estar predicando nosotros es una palabra de gracia, una palabra gratuita y genuina para todo el mundo, una palabra que todo el mundo debe escuchar, niños, jóvenes, ancianos, personas del común deben estar escuchando esta palabra. Dice, así como cae la lluvia, así como cae la nieve y desciende y riega la tierra y la prepara y la hace producir y la hace germinar y da semilla al que siembra y pan al que come, así es la palabra que sale de la boca del Señor, que ha sido mandada. Aquí la palabra dice, testificando a judíos públicamente y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Una palabra de gracia es la que tenemos que estar nosotros enseñando a un mundo desvalido, a una sociedad que ha sido corrompida, que está dañada por el consumismo, que está dañada por las modas, que está dañada por la falta de valores, por la falta de amor, por la falta de principios, por la falta de lo principal y lo más importante, de que Dios viva, abunde en cada corazón, en cada hogar y en cada familia, iglesia. Pero lo segundo, la palabra que este año tendremos que predicar será una palabra también de salvación. Una palabra de salvación. Cuando usted lee Hechos capítulo 13, en el versículo 26, dice la palabra del Señor: varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de salvación. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía, ellos dan este mensaje. Y dice, varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada esta palabra de salvación. Ellos estaban anunciando y predicando. Y le dice, todos los que ustedes están escuchando, es esta palabra, para ustedes es esta palabra de salvación. Este año de palabra, lo segundo que debemos estar enseñando, la palabra que tenemos que estar enseñando es palabra de salvación. Es estarle anunciando a los que no conocen que solamente hay un camino, una salida, que es Cristo Jesús. Y como siempre se lo he mencionado, iglesia, no es que usted agarre a meterle el miedo y mira a ver si deja de pecar y mira, nadie le va a escuchar. Con lazos de amor usted podrá alcanzar hasta el más inalcanzable, porque eso lo hizo el Señor. El Señor nos sedujo a nosotros con lazos de amor y por eso hoy en día le amamos y vivimos para Él. Y tenemos que aplicar la misma táctica. Pero lo tercero que debemos estar anunciando para que esta palabra produzca y dé fruto y avance y cumpla el propósito con el cual el Señor la ha dado, es que este año tendremos que estar hablando de una palabra de fe. Palabra que motive la fe de los hermanos. Palabra que motive a las personas a continuar adelante.
Romanos 10:17, si usted me acompaña ya, Romanos 10:17 dice de la siguiente manera: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Tenemos que estar anunciando este año una palabra de fe, una palabra que convenza de pecado, de justicia, una palabra que convenza a las personas a volverse a Dios, a enamorarse de Dios. Pero que nuestra palabra tiene que ir acompañada de testimonios. Nuestra palabra tiene que ir acompañado de ejemplo. Nuestra palabra tiene que ir acompañado para motivar a otros, porque dice que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra del Señor, por la palabra de Dios. Así que la palabra que tenemos que estar anunciando es la palabra que ayuda a crecer la fe de los hermanos. Y hoy puedo decirte, hoy puedes estar destrozado, vuelto añicos, vuelto nada. Y esta situación caótica nos puede tener económicamente mal, familias en crisis. Pero vive el Señor, en cuya presencia estamos en este día, en este momento. Que su palabra es más fuerte, es más grande que cualquier circunstancia humana. Y si Él ha prometido estar con nosotros, esa palabra se cumplirá. Él no nos va a dejar, Él no nos va a desamparar. Por eso tenemos que continuar y seguir adelante sin perder la fe, sino que al contrario, este año tercero tendremos que anunciar una palabra de fe, una palabra que ayude a crecer y avanzar a los demás. Pero cuarto, también debemos anunciar una palabra de reconciliación. Este año tenemos que estar predicando palabra de reconciliación. Vaya conmigo a segunda carta de Corintios capítulo 5, versículo 19. Segunda carta de Corintios 5, 19. Segunda carta de Corintios 5, 19 dice: porque Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Él nos ha entregado a nosotros la palabra de la reconciliación. Dice, Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo. Con Cristo el Señor le dijo al mundo: mire, ¿saben que ustedes y yo estábamos en pleito? Estábamos mal, no nos podíamos ni ver porque nos odiábamos a muerte. Pero Cristo nos reconcilió. Ahora no hay odio, ahora no hay rechazo, ahora hay amor. Y estamos unidos a Dios, hemos vuelto a ser reconciliados. Él nos amó, Él nos ama y nos amará por medio de Jesús para reconciliar a un mundo. Y dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a la iglesia, a su iglesia, la palabra de reconciliación. No anuncies palabras de división. No dividas a tus hermanos, no metas cizaña, no metas engaño. Y en vez de estar hablando de algún hermano que tal vez está mal o en pecado, ve y habla con él, confróntalo con amor. Dice, vamos a orar, vamos a salir adelante. No podemos dejarnos vencer por el enemigo. Una palabra de reconciliación puede hacer que un alma no vaya al infierno, sino que se encuentre con su Creador y cumpla el propósito con el cual el Señor ha dejado la salvación, para que todo aquel que la acepte un día tenga un encuentro por la eternidad con Él. Porque esa es la palabra que tenemos que estar anunciando, una palabra de reconciliación, pero también una palabra de vida, una palabra de vida. Cuando vaya conmigo a Juan capítulo 6, versículo 68. Juan capítulo 6, versículo 68. Nos habla de lo siguiente. Juan 6, 68. Juan capítulo 6, versículo 68. Dice de la siguiente manera así. Ya se me perdió. Juan 6, versículo 68. Perdóneme que estoy perdido yo. Estoy yo en otro mundo. Juan 6, 68 dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos?
tú tienes palabras de vida eterna. Pedro dijo, Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿A dónde podremos ir si solamente tú tienes las palabras de vida eterna? Solamente Cristo tiene las palabras que pueden dar resurrección a lo que ha muerto. Tal vez tu hogar hoy está destruido y nadie da un peso por él. Y tal vez todos dicen, ese hogar se acabó, usted no tiene nada que hacer. Pero Cristo tiene la palabra de vida. Tal vez nos han dado un diagnóstico de una enfermedad incurable, de una noticia lamentable. Y tal vez es lo que pueda estar sucediendo. Pero solamente el Señor tiene palabras de vida. Por eso, ¿a quién más podremos ir? Tenemos que estar anunciando palabra de vida. Que Cristo, que la palabra del Señor es la única que puede dar vida. Porque, como dice la Escritura, porque la palabra es viva y eficaz. Es viva, es el antídoto más eficaz que pueda existir en el mundo para cualquier enfermedad y para cualquier situación. Llámese como se llame, el antídoto más eficaz y efectivo del mundo es la palabra del Señor, porque es viva, es eficaz. Por eso es el tiempo de predicar una palabra viva, una palabra de vida, una palabra de consuelo, de aliento, palabra que nos lleven a vivir con Él, amándole en todo tiempo y en todo momento. Pero también una palabra de poder tenemos que nosotros estar viviendo y atravesando. Una palabra como lo dice Hechos capítulo 1, versículo 3, que dice de la siguiente manera: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Una palabra de poder, anunciándoles al mundo que Cristo resucitó, así como aquí dice, apareciéndosele después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, ¿sí? Con muchos milagros, con muchas señales. Jesús se le volvió a presentar a sus discípulos para demostrarles que Él era el mismo, que ese Jesús que había prometido volver, que ese Jesús que dijo, voy a morir en la cruz por la humanidad, por el propósito que el Padre me envió, Él les estaba demostrando, soy el mismo. Por eso tenemos que estar hablando de una palabra de poder. No hable palabras vacías. No hable en nombre del Señor cuando tal vez ni el Señor está en el asunto. Enamórese usted de Dios, métase, sumérgese. Deje que el Espíritu Santo le envuelva. Deje que el Espíritu Santo produzca algo hermoso en su vida. Y después de eso, deje que el mismo Espíritu Santo pondrá y abrirá su boca. Y cuando hablemos en este año de palabra, será una palabra de poder. Una palabra que testifique y que podamos hablar del reino de Dios a todo el mundo que necesita encontrarse con nuestro Señor y con nuestro Salvador. Por eso cuando en Isaías dice, esa palabra ha sido enviada para eso. Ha sido enviada, ¿para qué? Para que prediquemos una palabra de gracia, para que prediquemos una palabra de salvación, para que prediquemos una palabra de fe, de reconciliación, de vida y de poder. Por eso la palabra ha sido enviada para eso. Por eso la palabra ha sido enviado para transformar, para cambiar nuestras vidas. La única que puede cambiar nuestra vida es la palabra del Señor. Tú podrás seguir intentando todas las cosas que quieras humanamente, pero tu carácter lo va a cambiar el Espíritu Santo cuando tú te metas con la palabra. Pero va a haber una transformación. La palabra ha sido enviada para vivirla. No es un libro muerto, es para vivirla. Por eso la palabra nos habla y nos habla. Y el problema de la iglesia es que escuchan miles de mensajes y a todo dice amén y lloran y se lamentan. Pero en el momento de colocar por obra y en práctica la palabra, es mínimo lo que lo hacen. Es mínimo las personas que se enamoran y dejan que la palabra los trastorne. Como dice la Escritura, que penetre, que los penetre así lo profundo y que es como una espada de dos filos que corta de lado a lado y va a los tuétanos, a lo más grueso, a lo más duro, y allá produce un cambio, una incomodidad, porque esa es la palabra del Señor. Una palabra que nos debe llevar a nosotros a vivirla. Es una palabra que
quiero decirle algo, para que tu terreno, para que tu familia, para que tu casa, para que tus negocios, para que tu trabajo cambie, es el tiempo que la palabra del Señor, porque dice, así como cae la lluvia y la nieve y riega la tierra y la hace germinar y la prepara, y dice, y da fruto y da semilla al que siembra y pan al que come, eso hace la palabra. La palabra del Señor es la que vivifica, es la que abona tu terreno, y la única que puede cambiar por completo tu hogar, tu familia, tu presente, tu futuro y tu pasado es la palabra del Señor. El pasado, porque nos dice que cuando aceptamos a Cristo, nuevas criaturas somos y las cosas viejas pasaron, fueron olvidadas. Un pasado cancelado, porque la palabra me lo está diciendo, que mi pasado es cancelado cuando acepto a Jesús. Un presente que es lo que me sostiene en el presente, es porque me dice que Él está conmigo en todo tiempo y en todo momento. Y un futuro, porque Él ha prometido volver por mí, Él ha prometido volver por ti, por tu casa, por tu familia. Por eso es importante que te enamores de la palabra. Por eso es importante que dejes que la palabra produzca un fruto maravilloso en tu vida y en tu corazón, hermano, amigo, familia. Es el tiempo de que dejemos que la palabra del Señor se desarrolle en nosotros. No es humana, es la palabra de Dios. Y se cumplirá, quieras o tú no quieras, se va a cumplir. Tal vez no se cumpla en tu vida lo bueno, tal vez no se cumpla en tu vida muchas promesas por la desobediencia, por el desapego, por la deslealtad a la palabra y por no escuchar al Espíritu Santo, que es el que nos lleva a que escudriñemos esta palabra y que la vamos a entender solamente al tenerlo a Él en nuestra vida y en nuestro corazón. Se cumplirá, producirá fruto, cumplirá propósitos la palabra del Señor, porque eso es lo que hace la palabra del Señor. Y al finalizar, cuando usted lee los versículos siguientes de Isaías, dice que en el versículo 12 dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la espiga crecerá rayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Después de que la palabra del Señor cumple su propósito, todo cambia, porque la tierra árida y la tierra seca tiene una nueva cara, tiene un nuevo comienzo. En ti está, si quieres que la palabra este año cambie tu terreno. En ti está, si quieres vivir esta palabra y aplicarla, y que este año vivamos una palabra de esto, una palabra de gracia, una palabra de salvación, una palabra de reconciliación, una palabra de fe, una palabra de poder y una palabra que dé vida a las demás personas. Ahora, dice que da fruto, dice, porque con alegría saldremos y con paz regresaremos. Eso produce la palabra, produce alegría. Por eso no puede estar triste alguien que tiene a Jesús. Podemos estar en pruebas, atribulados, angustiados, mas nunca destruidos. Iglesia, es el tiempo de que te vuelvas una persona viva, un testimonio vivo de que tienes la palabra del Señor. Puedes hoy no tener nada y todo puede estar destruido y acabado. Pero si está la palabra del Señor y si hay promesa en la palabra del Señor, tu fe debe crecer, tu ánimo debe mantenerse en el pico más alto, porque es que no es hombre el que ha dicho esta palabra, no es mentiroso el que ha dicho esta palabra, es el fiel, el verdadero, el camino, la verdad y la vida el que ha dicho esta palabra, el fiel, el eterno, el principio y el fin, el alfa y la omega, el que es, el que era y el que ha de venir. Él ha dicho esta palabra y se cumplirá para nosotros. Por eso no es el tiempo de seguir viviendo en los caminos antiguos de hipocresía y de tibieza y de conformismo. Es el tiempo de volver a los caminos antiguos de la fe, de la firmeza, de la confianza, de la seguridad plena, que aunque el cielo y aunque la tierra sean movidas, Dios permanece fiel para siempre, porque saldremos con alegría
Y dice que en lugar de la zarza crecerá ciprés. En lugar de tal vez lo que tú estabas acostumbrado a ver en tu tierra, sequedad, ramas secas, nada, no había un cambio, no había nada significativo. Ahora el ciprés, que es un árbol más frondoso, no es seco. La zarza no tiene ramas, es un chamizo, un palo sin nada. Pero el ciprés es hermoso, es bonito, es verde y produce alegría. Y dice, en vez de la ortiga la usaban los padres para calmar a los hijos, para darles, y sarpullido, malestar, incomodidad y nada bueno y nada agradable. Que será Rayán, árboles hermosos con buena sombra, que cuando en el desierto estaba el arrayán, y cuando el sol pegaba se metía ahí la persona y descansaba, era un lugar de reposo. Por eso la palabra saldremos, el que viva en la palabra este año, el que deje que la palabra de Dios sea su brújula, su norte, sea quien gobierne por completo. Le voy a decir algo, como dice aquí, saldrá con alegría y volverá en paz. Saldrá con gozo y volverá en paz. Los que vivan para la palabra y entiendan que este es un año para que la palabra del Señor esté más viva, más fuerte y más latente en todo lo que nosotros somos. Ánimo, adelante. Lo motivo a que se enamore de Dios más que nunca. Y si todo ha fallado, si todo lo ha probado, y todo le ha fallado, vuelva a Cristo. Venga a Cristo. Él es la esperanza. Él es la solución. Él es la palabra hecha carne. Él es la palabra en un hombre. Cristo Jesús es la respuesta para todas las circunstancias difíciles y adversas que nosotros tenemos. Así que va adelante, amigo, iglesia. Es el tiempo de que en medio del caos la palabra del Señor crezca en cada uno de nosotros. Amén y amén. Lo invito a que usted, ahí donde está, iglesia, se ponga sobre sus pies. Ahí, y vamos a orar y a darle gracias al Señor. Y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Y vamos a pedirle al Señor que nos acompañe allá donde usted está. Dígale, Señor, levántese ahí, iglesia, levante sus manos y dígale, Señor, que este año tu palabra más que nunca, tal vez he caminado 5 años, 1 año, 2 años, 4 años, 20 años, 30 años de cristiano. Y tal vez muchas veces he tenido bajones muy fuertes, Señor. Pero hoy te pido, amado Señor, que este año tu palabra sea como ese versículo que dice que es la lámpara a mis pies y la lumbrera a mi caminar. Que podamos escudriñar en esas benditas escrituras que nos hablan de la vida eterna que es Cristo, que es una palabra que entra a lo más profundo de nuestro ser. Y dígale, Espíritu Santo, que este año motívame, este año sacúdeme. Dile, Espíritu Santo, quiero dar un paso de fe, quiero tomar la decisión de enamorarme por completo de tu palabra y dejar que la palabra me llene, me sacie, me cambie, me transforme. No es el tiempo de la mediocridad, del conformismo, de no leer, de no escudriñar, de no darle el valor y la honra a las Sagradas Escrituras, a esta palabra que nos habla de nuestro Salvador, de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios hará y seguirá haciendo con cada uno de nosotros y las promesas que Él tiene para nosotros. Dígale, Señor, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, que haya una confrontación hoy con mi vida. Espíritu Santo, bendice a tu iglesia. Espíritu Santo, hoy confronta el corazón. Aquel que lleva mucho tiempo sin tomar la escritura. Aquel que lleva años quizás sin leerla. Aquel que tal vez ni siquiera, solamente cuando va a la iglesia. Que este sea un tiempo de cambio. Que este año la palabra produzca, caiga como esa lluvia en esa tierra árida, seca, la haga germinar, le dé vida y de semilla al que siembra y pan al que come, y que así la palabra que el Señor ha dicho para cada uno de sus hijos se cumpla. No va a volver vacía hasta que cumpla el plan y el propósito y sea prosperada en todo para lo cual el Señor, el Dios Padre eterno, ha
la ha enviado para nosotros. Una palabra de gracia, una palabra de salvación, una palabra de fe, una palabra de reconciliación, una palabra de vida, Señor, una palabra también de poder enseñarle al mundo que tú eres más grande que cualquier circunstancia, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada hermano, aquel que hoy está en crisis, aquel que está hoy en caos. Hoy puedo decirte, sumérgete en la palabra, entrégale tu vida a Jesús y deja que su palabra cambie por completo lo que tú eres y haya un cambio profundo y genuino en cada uno de nosotros, Señor. Hoy, en el nombre de Jesús, oro por aquel que está enfermo, por aquel que tal vez hoy está desanimado, por aquel que hoy está, Señor, angustiado, por aquel que tal vez hoy está esperando una respuesta, por aquel que su fe hoy se perdió. Hoy, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, entra a esa vida, entra a ese corazón y conforme a la necesidad que haya en cada vida, toca, Espíritu de Dios. Aquel que necesita ser llamado al orden, aquel que necesita ser llamado al compromiso, obra en él. Aquel que necesita ser llamado a la santidad, aquel que hoy necesita ese consuelo y ese abrazo para salir del desánimo, de la desesperanza, de la depresión. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, entra. Aquel que su cuerpo ha sido tocado constantemente por enfermedad, Espíritu Santo, entra. Opera los milagros tan hermosos y tan maravillosos que solamente tú puedes hacer. En el nombre de Jesús, aquel que hoy tiene una necesidad económica, tal vez va para su casa sin tener mucho, tal vez para preparar hoy en su hogar, Señor. Padre, susténtale, provéele, haz un milagro, demuéstrale su amor, demuéstrale tu amor, Señor, como tú sabes hacerlo con tus hijos, como ese Padre bondadoso, proveedor que sustenta. En el nombre de Jesús, aquel que hoy siente que su casa, que su hogar, que tal vez tiene su esposo y su esposa, pero internamente se sienten vacíos porque se perdió el amor, el cariño. En el nombre de Jesús, hoy, Señor, tu palabra, esa palabra de vida, de fe, de poder, entre a dar fruto en la vida de todos mis hermanos. Hoy que la arrogancia, la altivez se vaya y hoy crezca más Cristo en nosotros y menguemos cada uno de nosotros, Señor. Es mi oración, es la oración de tu iglesia, es la oración de tus hijos. Ánimo, iglesia. Ánimo, el Señor está contigo, el Espíritu Santo está contigo. No es el tiempo de decir no voy a servir más. No es el tiempo de decir ya no voy a continuar más. No es ese tiempo. Es ese tiempo de decir, aún en medio de las crisis, aún cuando crea que las cosas no son así, mantendré mis brazos firmes y constantes, porque he puesto mis ojos y mi fe en el autor y consumador de ella, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, iglesia. Dele una ofrenda de aplausos al Señor y dígale: Señor, este año tu palabra será la lumbrera a mi caminar más que nunca. Dígale: Señor, este año tu palabra quiero que me transforme por completo en todo lo que yo soy. Dígale: Señor, gracias por estar conmigo. En el nombre de Jesús, iglesia, le bendigo, le amo y le invito a seguir adelante. Recuerde que este año es el año de palabra y crecimiento para ir mucho más allá. Abrazos y miles de bendiciones.